helicópteros, cazas, buques nucleares. En Europa también fabricamos armamento, así que no solo en Estados Unidos. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Live in Trading de nuevo, cuarto capítulo dedicado a empresas armamentísticas o relacionadas con el mundo de la guerra, tanto en Estados Unidos como hoy ya, cuarto capítulo en Europa. Hemos visto distintas empresas de distintos sectores, o mejor dicho, subsectores dentro del sector armamentístico, desde la formación, creación de aviones, de buques, de tanques, a drones, a ciberseguridad, inteligencia artificial, de todo. Todo lo hemos visto en Estados Unidos, pero ahora toca Europa, porque como bien decía en la presentación, no somos tontos aquí y que no todos en Estados Unidos, que aquí también tenemos fuertes empresas en distintos países europeos, sobre todo en Francia, donde hacen unos cazas fenomenales que son Rafale, que vamos a ver su distribución, su forma de cotizar de su empresa, así como en Reino Unido, como bien sabéis, uno de los países que tiene armamento nuclear, pues la creación de buques nucleares. Dicho esto, empezamos. Como bien sabéis, siempre es mi opinión. En ningún caso os estoy dando una recomendación de compra-venta. Esa es vuestra responsabilidad. Lo único que intento pues, es intentar mostrar distintas acciones, distintas empresas donde se le puede rascar algún que otro beneficio. Bien, dejar que haga un muy breve repaso. Vimos o iniciamos el sector defensa con el primer capítulo con una defensa tradicional, la creación de esos aviones, misiles, barcos, vehículos acorazados. Ese fue el primer capítulo. Segundo capítulo dedicado a los drones, ese nuevo personaje que aparece en escena de las guerras actuales. En tercer lugar, nos centramos más en inteligencia artificial, software, el tratamiento de datos, el análisis de datos. Y ahora ya nos vamos a Europa. Fijaros, en Europa tenemos 4 empresas muy importantes. Tenemos en primer lugar a Thales. Thales en Francia, cotiza en París, que nos ofrece sistemas o servicios de ciberseguridad, sistemas eléctricos. En segundo lugar tenemos en Italia esta vez a Leonardo, que fabrican helicópteros y también sistemas electrónicos navales. Tenemos a Dassault en Francia. Cuidado con esta acción que se puede confundir porque cuando la grafiquéis, voy a dar el ticket concreto luego, pero cuando la grafiquéis vais a tener dos partes. Uno en cuanto a sistemas y el otro, que es el que nos interesa, los que crean los cazas Rafales y soluciones digitales. Y en último lugar, en Reino Unido, Babcock, el cual, pues lo que os hacía referencia, buques nucleares, mantenimiento y también mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el mundo marítimo. Dicho esto, ya solo nos queda ir a ver cómo cotizan esas acciones y ver qué es lo que le podemos rascar. En primer lugar, la que vamos a ver es a la francesa, a Thales. Thales, la verdad que es de las peores acciones que hemos estado viendo en los 4 capítulos, ahora ya en Europa, porque como bien veis es un movimiento lateral muy importante. Ahora bien, ¿por qué os muestro? Es que prácticamente está en break-even desde hace un año. Luego veréis un gráfico comparativo porcentual del último año y veréis que está neutral. ¿Por qué la he mostrado? Porque ante este gran movimiento lateral, más o menos aprox, nos encontramos en la zona intermedia, desde esta zona de máximos con esta zona de mínimos, más o menos en la zona intermedia. Y os he marcado 1, 2, 3 y la importancia, este viernes 4, grandes volúmenes de negociación con velas bajistas muy importantes, pero que al aparecer esos grandes volúmenes de negociación el precio se nos ha ido arriba. ¿Eso significa que esta semana va a ocurrir eso? No. Eso significa que es un detalle a tener en cuenta y que es vuestra estrategia, vuestra metodología que os tiene que dar entrada sí o no. Yo solo lo único que he hecho es detectar este comportamiento que se ha dado solo 4 veces en este último año. Y justo previo a la creación de este vídeo
para vosotros. Así que a tener en cuenta, echarle un vistazo porque os puede dar un muy buen recorrido o como mínimo una entrada, ya no intradía, pero de pocos días, una entradita de entro, cojo y me voy. Puede ser interesante, sin duda. En segundo lugar, tenemos a Leonardo. Leonardo creaba los helicópteros en Italia. Esta silla tiene una tendencia alcista muchísimo más precisa, muchísimo más bonita, una sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero cuidado al latigazo de la semana pasada, ¿vale? He marcado 2 puntos, los 59.50, estos mínimos de aquí, que en caso de perforación yo creo que nos va a dar mayores correcciones. Y ya este mínimo de aquí, en los 55, 30, 40, cuidado porque en la pérdida de ese nivel nos podría dar mayores retrocesos. Pero esos niveles son a su vez zonas donde el precio se puede aguantar. Y vuelvo a repetir, es vuestra metodología, es vuestra estrategia la que os tiene que decir si va con fortaleza, perfora y puede seguir cayendo, o va con debilidad, con menor volumen y el precio se nos puede girar al alza. Siempre vuestra estrategia os tiene que dar la entrada precisa, stop, distintos objetivos de precio. ¿De acuerdo? Tercer lugar, Dassault. Bien, Dassault, depende de la pronunciación francesa, difícil, o al menos para mí. Os decía que tenía dos tipos o dos vertientes, ¿vale? El que era sistemas y el que era concretamente la fabricación de los cazas Rafale. Estamos hablando de la fabricación de los cazas Rafale, no la otra. Para ello, para que no os confundáis, lo que jamás os va a mentir va a ser el ticket. El ticket es AM en Francia. Punto. Esa es la que crea esos cazas. De nuevo, fuerte latigazo a la baja, gran aumento de volumen. Es probable que el mínimo ese de ahí no sea el mínimo absoluto y que el precio se dé la vuelta. Os he marcado ese mínimo en los 315, donde el precio puede ir a buscar un pequeño agotamiento. Vamos a ver si no la rotura de ese nivel probablemente nos dé este mínimo y de nuevo, igual que hicimos en la anterior acción, dos mínimos si son perforados niveles inferiores. Hombre, si esto se debilitara muchísimo, que no significa que hubiera un cambio de tendencia ya de entrada y pasar de ser alcista a bajista, pero sí es cierto que cuidado, este hueco de aquí está por cubrir y como bien sabéis, no todos, pero la gran mayoría se cubren en parte o en su totalidad. Así que ahí queda dicho, alrededor de 2,80 de largo, 2,90, cuidado porque es una zona del precio podría caer si estos dos mínimos que os he dicho no aguantan. Pero si cae, mejor intentaremos subirnos al carro si nuestra metodología nos da entrada a un precio muchísimo mejor. Así que no tengo ningún tipo de miedo a que el precio me caiga ahí. Al contrario, ojalá cayera allí para intentar trabajarla y buscar una posible entrada. Para finalizar, Baku, Reino Unido. Como os decía, mantenimiento naval, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de aparatos chismes marítimos y la creación de buques nucleares. Bien, vamos a verla, Babcock, porque es sin duda para mí la más bonita, para mí, por esta gran tendencia alcista que tiene de fondo, tan bonita, pero que sí es cierto que en los últimos 2 meses y medio crea un movimiento lateral bajista, el cual además el pasado viernes testea y justo cierra en estos mínimos de aquí. Yo mucho me temo, viendo el aumento de volumen y viendo cómo están los demás sectores y viendo cómo está el cierre de la semana pasada del S&P 500 y el Nasdaq 100, aunque estamos ya en un extremo de pesimismo de mercado, no estoy seguro de que todos esos mínimos que os he dicho sean lo suficientemente fuertes como para aguantar el precio y que se nos gira al alza. Más bien al contrario, creo que van a ser perforados. Si me equivoco, no pasa nada y se va al alza, no voy a entrar. Se me habrá escapado, pero esa equivocación no me va a conllevar a ninguna pérdida. Ahora bien, mi pensamiento, yo creo que la corrección va a ser un poquito mayor. Os he marcado esos dos mínimos de ahí situados entre 1.21.5, 1.18.2, mejor dicho, 1.275, 1.182, el cual crea este rango de soporte donde el precio probablemente la apertura de la próxima sesión, si nos rompe esos mínimos del pasado viernes, ¡bum!, es muy probable que nos vaya a buscar esa zona. De nuevo, no me da ningún miedo. Si fuera perforado, evidentemente deberíamos ir a buscar nuevas zonas, 1100, 1050. Pero como siempre os he dicho en las anteriores 3 acciones y en los anteriores capítulos, y como siempre os digo, es vuestra metodología, es vuestra estrategia
que os tiene que enseñar a ver si en esa caída se hace con fortaleza, se hace con debilidad, se hace con fortaleza. Quien quiera posición corta, yo no me voy a meter en corto en esas posiciones, en este sector y en este tipo de tendencia alcista. A partir de ahí, si esa caída la hace con debilidad y el precio se nos gira, intentar subirnos al carro del lado largo, que es el lado que predomina, el lado largo en una tendencia alcista en un sector fuerte y en un subsector muy fuerte. Como muchas veces os enseño, sector comparativo, para que veáis estas 4 acciones que acabamos de ver, entre ellas en el último año, ¿qué es lo que han hecho? Mirad, tal es la primera que veíamos en Francia, break-even, es decir, neutral, menos 0,33, probablemente la que tenga menos glamour para poder operar, a excepción de aquellos 4 niveles de gran soporte que se crearon por gran volumen de negociación, en el cual estamos ahora, que nos podría dar un pico al alza. A partir de ahí, Dassault, 6%, bueno, peor Bitcoin. Leonardo, más 27%, y a nada despreciable, y Babcock, más 73% cuando estuvo en un 100%. Dicho esto, terminamos la tetralogía de 4 capítulos dedicados al mundo, entre comillas, asqueroso de la guerra, que hemos visto de todo, desde un simple software a inteligencia artificial, a un dron, a un buque nuclear, a un caza, etcétera, 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 en Estados Unidos y hoy en Europa. Yo creo que es un sector que tiene un muy buen recorrido al alza, aunque prácticamente habéis visto en todos los capítulos que, ostras, después de que haya el ataque a Irán, la mayoría corrigen y la gran mayoría tuvieron una senda alcista previa al ataque. El gran resumen es, como he venido diciendo en los anteriores capítulos, es que yo no me creo que estas empresas no supieran, o mejor dicho, las empresas, las grandes corporaciones no supieran que algo se estaba cociendo. Porque es muy extraño que justo cuando empiezan los ataques, estas empresas, en vez de revalorizarse, caigan. Es como muy raro, ¿vale? Así que como ya les conozco y como este mundo funciona como funciona, pues probablemente ya se sabía o ya se intuía que iba a haber un ataque inminente. Es cierto que ya nosotros, incluso en la televisión, en la prensa, ya nos estaban advirtiendo, ya hubo el B-52S sobrevolando Irán, etcétera, 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 así que ya se podía oler, ¿vale? Pero significativo, ¿no? Todo alcista, empiezan los ataques a Irán, ¡pum! Valores caen. Probablemente esas grandes corporaciones que cargaron la mochila empiezan a soltar el papelito a los de la calle que somos ustedes y yo. Bien, nada más. Espero que os haya gustado. Vamos a entrar ya de nuevo con materias primas. Vamos a intentar ver también el mundo cripto, que hace unos días que no lo vemos, pero por el momento damos por cerrado este sector guerra, que a mí personalmente no me gusta. Lo he hecho para enseñar, para que aprendáis y que podáis tener oportunidades, pero como bien os decía, yo personalmente jamás voy a invertir, ni lo he hecho, en empresas armamentísticas, porque sencillamente por ética no me da la gana comprar este tipo de empresas. Así que nada más, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y sobre todo, buena psicología, buen money management y que jamás os quite el sueño. Que seáis felices con todo lo que hagáis y sonreáis también con el trading. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.